Bueno, estos testimonios van dedicados a dos funcionarios, uno de ellos del área de gobierno, Federico Sturzenegger, y el otro del área legislativa, Federico Pinedo, a quien mucho aprecio. Bueno, los testimonios que tengo para dar de estos 45 años son tantos que es probable deje para el final un resumen de cómo ingresé a este terruño habitado por una misma familia desde 1685 hasta 1936, la familia de Manuel de la Cruz, 251 años. Y sin duda, los espíritus de esa familia me ayudaron a soportar esfuerzos que nunca hubiera imaginado me tocarían vivir. Voy a tratar de comenzar por los temas que tocan al agua, que es donde hice hincapié en 1995, viendo la obranza de un puente arriba del arroyo Pinazo. El profesional a cargo de esa obra era muy conocido, muy respetado, pero al parecer no tenía información de los eventos máximos que a mí me habían tocado en suerte conocer en la lluvia del 31 de mayo de 1985, donde el acceso norte a Pilar había quedado superado por las aguas del Pinazo en dos sectores. Incluso en el puente de la Colectora, la corriente había arrancado los tablestacados de hormigón abajo del puente. Y el puentecito este que estaban obrando en la calle La Florida, a unos 1.500 metros del inicio del barrio La Armada del Pilar, era un puentecito que el agua lo iba a superar por todos lados. De hecho, en esa lluvia del 1985, toda la lomada quedó cubierta en más de un 50%. Y el área mesopotámica, entre el arroyo Burgueño y el Pinazo, conoció 3 metros de altura de aguas. Por supuesto, ningún asentamiento humano ya no es sugerible en esas áreas, sino que está expresamente prohibido por el artículo 235, inciso C, del nuevo Código Civil, por el artículo 59 de la Ley 10.128 del 83, por la Ley 6.253 y el Decreto Reglamentario 11.368 del 61, por la Ley 6.254. Así es que normas había de sobras. Pero en adición, este ingeniero, muy calificado como persona, no se había tomado el trabajo de preguntar en el Instituto Nacional del Agua, en el Instituto de Hidrología de Llanuras de Azul, en el CONICET, en la Universidad de Buenos Aires,
en la Universidad Nacional de La Plata, que hay muy buenos profesionales. Bueno, con su imaginario imaginó que iba a alcanzar. La lluvia del 6 de agosto de 1996, por supuesto, arrasó con todo lo que estaba en las inmediaciones de ese puentecito. También le habían hecho tablestacado de hormigón, eso fue lo primero que voló. A la semana ya tenía... en esa oportunidad me interné en el área inundada, con el agua hasta el pecho, con una cámara con un muy buen teleobjetivo, y intentando por la calle Florida, que corre paralela al Pinazo, y es la que separa a la lomada del arroyo Pinazo, intentando llegar hasta donde pudiera. Bueno, cuando ya temía por mi vida porque la correntada era demasiado fuerte y mi esqueleto con 49 kilos iba a terminar desapareciendo aguas abajo, era invierno, o sea, estaba mojado con el agua al pecho. Volví, saqué una buena cantidad de imágenes y a la semana ya estaban esas imágenes y la denuncia en la municipalidad. Ese expediente quedó dormido. Pasó una semana y fui a La Plata a presentar esa denuncia al ministro de Obras Públicas, Humberto Toledo, que era el escribano del martillero Dualde. Bueno, ese expediente se perdió 2 veces. Y viendo esas circunstancias, opté por presentar también esa denuncia en el Ministerio de Gobierno, en el Senado, en la Fiscalía de Estado, al fiscal Selagoski. Y bueno, esto fue mediados de agosto de 1996. Recién en el año 99, viendo que yo insistía una y otra vez en seguir haciendo aportes a esa causa, que llegó a tener más de 500 folios, el decano de los asesores del titular de la Fiscalía de Estado, el doctor Selagoski, que era el ingeniero Valdés, un hombre que ya estaba cercano a jubilarse, y el número 1 de la Dirección de Hidráulica, me invita a tener una conversación privada con él, antes de resolver nada. Fui a La Plata, un encanto el hombre, y estuvimos hablando a solas 7 horas. Imagínense el interés de este hombre por conocer testimonios de un burro, porque no tengo ningún título, nunca pisé una universidad en mi vida, nunca he leído un solo libro en los últimos 45 años. Antes ya había leído varios miles. Y quedó tan sorprendido este hombre que el que lo seguía en el escalafón, el director técnico provincial, me manda un mail confesándome que después de revisar ese expediente del barrio Los Sauces, de la firma Manfein, en el medio del área mesopotámica, Pinazo Burgueño,
enfrente de la Armada del Pilar, habían reconocido un error en el cálculo hidrológico no menor a 8 veces. Bueno, si la persona de mayor edad, con las más altas calificaciones, en este caso el ingeniero Valdés, el que me pide que tengamos una conversación privada, había sido responsable de la dirección de la obra de la represa Francisco Rollero. Sí que era un hombre que tenía antecedentes del color que se quiera imaginar. Bueno, tampoco el Instituto Nacional del Agua, que conocía muy bien esas denuncias, porque yo también a ellos les pasaba estas comunicaciones, tampoco ellos abrieron la boca. Todo el silencio se conservó hasta el 2005. En el 2005 recibo una llamada telefónica del titular de la Secretaría de Demandas Originarias de la Corte, de la Suprema Corte de Provincia, el doctor Ricardo Ortiz, pidiéndome si podía ir a La Plata a hablar con ellos, porque en el 2003 el director, el ingeniero Coroli, el director de la Provincial de Hidráulica, había recibido un pedido de Eduardo Ramón Gutiérrez, el titular de la firma Farallón, a cargo de la construcción del barrio La Lomada, de que este vecino del barrio Los Sauces había levantado un terraplén angosto con 500 camiones, ocultando que él, Eduardo Ramón Gutiérrez, en la ribera de enfrente de Espinazo, había depositado no 500, sino 30.000 camiones en la franja de preservación de los 100 metros iniciales que el decreto 11.368 de la ley 6.253 prohíbe modificar los perfiles de esos primeros 100 metros. Bueno, como él no le daba el caradurismo para hacer la denuncia directa al vecino que le había levantado un angosto terraplén, pero un poquito más alto que el que él había levantado con los 30.000 camiones, le pide al ingeniero Coroli, seguramente le habrá dado algunos regalos, para que la denuncia la presente el ingeniero Coroli, que después fue titular de la Autoridad del Agua. Y Coroli presenta en la corte, o sea, aquel expediente que yo había incitado en agosto, el 14 de agosto en la municipalidad y una semana más tarde al ministro Toledo, en la dirección provincial. De 1996, estábamos en el 2003 y ya Coroli presentaba una denuncia en la Suprema Corte, en la Oficina de Demandas Originarias. Y como no podía correr el riesgo de que algún día se enteraran de que la primera denuncia de esos descalabros eran las de este burro, se animó a presentar el primer folio de los 500 que ya estaban acumulados en aquellas causas de 1996. Y cuando los dos secretarios, Ricardo Ortiz y el subsecretario Juan José Martiarena, ven ese primer folio, les alcanzó y sobró para pedirme por favor si podía ir a hablar con ellos. Bueno, a las 48 horas estaba en La Plata, reunido con los dos. En principio me iba a atender Ricardo Ortiz, pero viendo lo que estaba escuchando le pidió a Martiarena que también se sumara para que fueran 4 las orejas
que recibían esos testimonios. 3 horas hablando de ese tema. Por supuesto, en esas 3 horas hablamos también de los campos vivenciales que me habían tocado vivir en esos 16 años que llevaba en este terruño tan antiguo. Y quedaron tan encantados que me pidieron si por favor no podía hacer una presentación para participar como tercero en esa causa. Y por supuesto le dije que de inmediato iban a tener una respuesta. Eso habrá sido un miércoles. No, miércoles no, un jueves, porque los miércoles ellos tienen reunión con los ministros, las acordadas de los ministros son los miércoles. Habrá sido un jueves. Bueno, en esos 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, el lunes ya estaba presentando a las 8:30 de la mañana, en mesa de entrada de la Corte, ese testimonio de 31 folios para participar como tercero en esa causa. 48 horas más tarde lo presentan ellos a los ministros y a pesar de que en ese entonces ya había más de 70.000 causas en la Corte y no más del 2 o 3% resueltas, a pesar de los 7 ministros que conformaban el Tribunal Superior. Bueno, a las 48 horas, a las 9:30 se reunieron y a las 10 de la mañana ya me estaba llamando Juan José Martiarena para decirme que esa presentación había sido aprobada y me proponían si ese mismo día, ese día miércoles, me podía acercar, eran a las 10 de la mañana, si me podía acercar a la Corte, porque en el salón de verano de la Corte, alrededor de una mesa de 5 metros de diámetro, se iban a reunir 25 abogados e ingenieros que estaban comprometidos en esa causa. En esa mesa redonda estaba sentado, entre otros, el ingeniero Ballester, que había sido presidente del Colegio Argentino de Ingenieros. Y bueno, ¿cómo hice para llegar en esas 2 horas de la propuesta de Martiarena para que asistiera a esa reunión? Un misterio. Cuando llegué a las 12:05 ya estaban todos sentados alrededor de esa enorme mesa de 5 metros, repito, de diámetro. Apenas abro la puerta del gran salón de verano, Eduardo Ramón Gutiérrez me ve entrar, se para, él estaba acompañado de su abogado Jorge Fernando Saurín, se para y dice: ¿Amorror tú aquí, él o yo? El doctor Ricardo Ortiz, que me había dejado una silla a su lado por si llegaba, le dice: momentito, ingeniero Gutiérrez, y le explica que había sido autorizado por los ministros 2 horas antes para participar como tercero en esa causa. Se quedó mudo y se sentó. No habló más en toda la reunión. Bueno, las cosas que se ventilaron en esa reunión dieron lugar a la promesa de este ingeniero Ballester y de otro ingeniero también mayor, muy calificado, a la promesa de presentar un estudio de hidrología de ambas cuencas, Pinazo-Burgueño. Bueno, pasaron los meses y no presentaron nada.
En cambio este burro, que tenía una amiga mercedina, Susana Márquez, que había estudiado en Holanda, en la Universidad de Delft, me sugirió que hablara con un hidrólogo de la principal consultora hidráulica de la época, de Barça, y le pidiera a Daniel Berger que hiciera ese trabajo. Y no solo para el Pinazo, sino para ambas cuencas. Así que tuve la suerte de contar con el apoyo de profesionales muy calificados, y a pesar de que Gutiérrez era multimillonario, porque era el hombre que lavaba los traseros del grupo Menem Bauzá, descendiente de Wichis, un hombre muy buena persona, pero tentado por el dinero. Y a pesar de que él había contratado a dos súper especialistas del Colegio Argentino de Ingenieros, ellos no hicieron ningún trabajo ni presentaron ningún estudio de hidrología de la cuenca. Bueno, ese estudio está subido a la página web del riolujan.com.ar y ahí ustedes lo pueden ver con todo tipo de simulaciones, con lluvias de baja frecuencia, de alta frecuencia, reiteradas, un estudio calificadísimo. El estudio con más alta resolución matemática hecho jamás en la provincia. Ni siquiera el Instituto Nacional del Agua había hecho un estudio con ese nivel de resolución matemática. Bueno, resolución matemática que no es lo que con los años me enseñó la vida a cuidar, porque mi musa me descubrió que la mecánica de fluidos carga errores de 350 años. Y los famosos flujos laminares que ellos modelan son un invento de don Isaac Newton, heredado por sus discípulos, pero que jamás fueron fotografiados en microscopio molecular alguno. En tanto, los flujos convectivos sí lo fueron en la década del 70. Ahora, ¿cómo puede ser que esos testimonios, que los ventila el que fue antecesor de Stephen Hawking en la cátedra de matemática lucasiana en Cambridge, Sir James Lighthill, en 1986, en una gran reunión que se hizo en Londres para hacer confesión de estos errores, Lighthill da noticias y expresa su vergüenza por haber demorado tantos siglos en confesar un error tan elemental. Y un premio Nobel, Ilya Prigozhin, que estuvo en esa conferencia, él fue el que terminó acreditando la sorpresa de esas confesiones de Lighthill, que ya tienen 39 años, y sin embargo, nunca más nadie, a excepción de este burro, habló del tema de los horrores de criterio que carga la mecánica de fluidos. Ya no errores de cálculo, o desidias, o coimas que pagan algunos funcionarios para que algunas cuentas no salgan a la luz. No, no. Horrores de criterio de la base que funda todos los estudios de hidráulica en cuerpos de agua de llanura. Bueno, esa causa, la B67491, que la había impulsado el propio Eduardo Ramón Gutiérrez a través del director provincial de hidráulica, Coroli, en la propia Corte, hoy tiene 39 años. Yo lo presenté en agosto de 1996. Estamos en el 2025 y todavía esa causa no ha tenido resolución alguna, siendo
que no estamos hablando de suelos que alguna vez fueron ocupados por un charco de agua de 1 metro, 1,5 metros de agua, no. Ahí en la lluvia del 85 se conocieron 3 metros de altura de agua. Y de hecho, en lluvias que siguieron en otras oportunidades, hice vuelos para fotografiar todo el barrio Los Sauces sumergido bajo el agua. Así que testimonios de esas aberraciones, todos publicados en la web. Llegué a tener, por ser nieto de editor e impresor, ya en Bilbao, en 1892, heredo algo de ese deseo de la comunicación. Llegué a tener 29 páginas web, hoy tengo solo 8, para que mis nietos se ocupen de mantenerlas vivas algunos años más allá de mi partida. Bueno, esa causa presentada en la Corte todavía sigue viva. Pero el llamado que me hizo Ricardo Ortiz, que después tuvo una enfermedad durante 2 años y fue suplantado por Juan José Martiarena, que todavía hoy está a cargo de la Secretaría de Demandas Originarias de la Corte, me permitieron sentir que ese aprecio que había recibido, ese llamado para que los ayudara, ese aprecio, más allá de los resultados, me animaban a seguir trabajando. Y así es que presenté en 3 contenciosos administrativos de La Plata, 3 causas, al titular de la Autoridad del Agua, un señor Oroquieta, ingeniero, que no tenía vergüenza para nada. Bueno, y otras 2 más relacionadas con estos mismos temas, que nunca conocieron resolución alguna. Entonces traté de pasar al contencioso administrativo, y así fue que conocí al doctor Sting, Marcos Sting, otro hombre sin ningún tipo de vergüenza, nada. Bueno, las demandas presentadas ahí, por supuesto, no tuvieron ninguna resolución, pero las constancias de esa presentación están todas publicadas en la web. Así que estos senderos cualquiera puede seguirlos para advertir qué sinceridad hay en estos testimonios. Y viendo que la justicia provincial, antes de esto, el 3 de febrero del año 2000, presento en la Fiscalía número 9 de San Isidro, la primera de 23 declaratorias penales, a cargo de un fiscal que después pasó a ser camarista en temas penales, Mario Coan. Y ese hombre, después de 15 meses de haber hecho esas presentaciones, las tira al tacho de basura. Hecho reclamo al fiscal general que después fue expulsado, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, le hago la presentación a este fiscal general y la saca del tacho de basura, porque le dio vergüenza, y las manda al archivo. Ahí siguen esas 23 declaratorias penales. Bueno, cuando me di cuenta de todo eso, recibo un llamado del juez McIntosh, el juez en lo penal de San Isidro. Y una hija de él era muy amiga de mi hija Maitena, y a través de ella me pide si yo estaba dispuesto
a hablar con él. Bueno, McIntosh se reunió conmigo nada más que para confesarme los desconsuelos que cargaba en su tarea como juez. Nada más que para eso. No fue para recoger los testimonios que ya conocía, que habían sido tirados al tacho de basura por Mario Cohen, sino para confesarme el desaliento que tenía como juez en lo penal de San Isidro. 2 horas hablando, él, yo lo escuchaba nada más, que para hablarle de su tristeza. El hombre incluso había caído en el alcoholismo, porque la tristeza que tenía era tan grande que había perdido su matrimonio, se había dado a la bebida. Una tristeza descomunal que necesitaba comentársela a alguien. O sea que hasta estos testimonios tengo hoy la alegría de confesar. Confesar la tristeza de un juez penal de San Isidro, que más sincero, imposible que fuera. Bueno, cansado entonces de los tribunales provinciales, empiezo a hacer denuncias en el juzgado número 1 y número 2 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, un encanto de persona. 5 causas presenté ahí. Y ahí sí conseguí que por lo menos una de las causas clausurara al barrio que habían hecho los hermanitos Schwartz enfrente al Náutico San Isidro y al que había hecho Village al lado de estos barrios, de los Schwartz. Bueno, todo eso se clausuró por disposición de Arroyo Salgado. Pero las otras causas eran tan pesadas, que el secretario del juzgado número 1 o número 2, Chilisi, estaba tan alelado este hombre y tan poco acostumbrado a recibir denuncias tan pesadas, que las causas quedaron todas paralizadas. La última de ellas fue la FSM 38.000 del año 98. Esa causa estuvo parada 3 años y viendo que no había tenido ningún movimiento, porque era una causa en donde denunciaba el Venturi que había sido instalado a la salida del arroyo Las Víboras para dar inicio a la famosa hidrovía del canal Mitre. Entonces pido un traslado de esa denuncia y la presento en la causa 791, CSJ 791, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, esa causa ya tiene bueno, ya pierdo las cifras, más de 10 años. Quedó en manos, porque yo pedí un tribunal especial al procurador general, y ahí me atendió el secretario, el doctor Casanovas, el secretario de la Procuración General, que nunca llegó a armar un tribunal con personal calificado para hacerse cargo de esa denuncia. Entonces abro otra denuncia más, la 1646, CSJ 1646, del año, bueno, ahora tengo tanta confusión en la cabeza que ya me voy a acordar el año. Esa causa pasaron 3 años y la encargada de la procuración, la doctora Laura Monti, la manda también, la desprecia, porque dice que esa causa no era apropiada para ser tratada en la Suprema Corte, siendo que ya venía arrastrada desde lo de Arroyo Salgado, desde el juzgado de la CSJ 791, y bueno,
me la mandan al tacho de basura. Y se ganaron entonces una jurisprudencia írrita, que también está publicada y sumada a la 791, porque ya no la podía sumar a la 1646. Así que trabajos sobre estos temas en la justicia hay del color que se pida. Hay más de 18.000 páginas subidas a justicia. 52 causas en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y 23 causas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Récord mundial absoluto en temas de hidrología e hidrogeología de cuerpos de agua y llanura en el planeta. Y vuelvo a aclarar, no tengo título de nada. Jamás pisé una universidad y no he leído un libro en los últimos 45 años. Bueno, he vivido ya, para empezar a entender de dónde sale el misterio de toda esta información, ya cada vez que haga un pequeño avance que va a terminar de confundir al que está escuchando estos relatos. Hasta los 37 años, que fue la edad en que el Dante se dispone a escribir su Divina Comedia, a mí me tocó lo mismo, hasta los 37 años, estudiar hasta chino antiguo, griego, homérico, 7 años y medio dedicado a estudiar esos temas. Había estudiado en Múnich con 18 años, en Oxford con 19 años, en París con 20 años, leyendo 14 horas diarias, casándome muy joven, a los 23 años, a los 24 ya tuve mi primer hijo. Y bicho de ciudad. Y cuando mi esposa pierde a su tercer hijo, que nace muerto 2 días antes de la fecha indicada para el parto, me pide si podíamos ir a vivir a una parcela rural, no rural, era una parcela en un club de campo, en este caso Highland Park. Estamos hablando de 1972. Así que bueno, con un dinero que ella había heredado de su abuelo y un poco de ayuda que le sumamos, compramos una parcelita muy linda en Highland. Y ahí nació mi hija Maitena, que también hereda de su bisabuelo el don de la comunicación. Tuvo a su cargo en la empresa de comunicación más grande del planeta la comunicación interna y externa para toda Latinoamérica, incluido Brasil. Solo en Argentina tenía 72 personas a su cargo. La empresa es la Disney, la del Pato Donald, la más grande del planeta, que llegó a tener más de 120.000 empleados. Bueno, al año de estar viviendo en Highland, un 1 de enero, ya llevábamos unos cuantos años viviendo en Highland, pero un 1 de enero de 1980, tengo un sueño que me indicaba comprar una parcela rural. Y ese mismo día desayuno y voy a ver a una inmobiliaria acá en la zona de Del Viso que me muestra esta antigua parcela donde algunos duendes se ocuparon de salvar mi vida, porque en esos años en Highland me tocó en suerte tener una obra en Belgrano, en Barrancas de Belgrano, de 5.000 metros cuadrados. Mi padre me había pedido que le comprara una pequeña parcela en la ciudad. Y bueno, ahí en la calle Montañeses 1964,
hice los planos, contraté el personal, conseguí un arquitecto jubilado que me firmó las presentaciones, hice la dirección de obra y durante 6 años hice esa obra. Y como me sobraba mucho tiempo, bueno, me dediqué a estudiar el chino antiguo y el griego médico y terminé fastidiando tanto a mi esposa, porque no hacía otra cosa que estudiar, que me pidió la separación. Y yo quedé tan alelado que entré en delirio místico y me tuvieron que internar. Estuve 2 meses internado y 6 meses medicado. Hasta que una amiga de ella, monja, ex monja, médica forense, me ve en ese estado vegetativo. Yo estaba todo el día tirado en una cama y le pregunta a mi esposa qué me pasaba. Le comenta que yo estaba tomando una sola pastillita por día, una estelacine se llamaba la medicación, muy moderna, y bajo su disposición me quita la pastilla. A las 48 horas ya era más o menos el que soy ahora, pero ya mi esposa no me toleraba, así que me vine a vivir a esta parcela rural. Mi padre, que tenía dinero de sobra para ayudarlo, yo lo había ayudado toda la vida a él, no me quería ayudar porque decía que estaba loco y encima mi mujer me lo iba a quitar todo. Así que viví con la mitad de lo que hoy conforma una jubilación los primeros 2 años. A papa y cebolla, por supuesto, y la ayuda me la daba mi hermano Carlos, mi hermano menor, muy querido, muy querido. Él me salvó la vida con esos $120 mensuales que me daba de ayuda. Después mi padre, cuando vio que a pesar de la soledad, mi vida estaba aplicada a hacer lo que podía con mis manos, yo era un ejemplo cabal de lo que le había tocado vivir a aquel personaje bíblico, Job, que después de estar 3 años lamentándose la pérdida de su familia y pidiendo consejos a los sabios, le pide, un día escucha a Yahvé tronar desde los cielos y le dice: ¿quién eres tú? Escucha, ¿no? De Yahvé: ¿quién eres tú que se atreve a mi providencia, a me volé, a lo que te he arrojado como providencia? Y después escucha una voz un poco más suave diciéndole: tus manos te bastarán. Bueno, a mí me tocó eso, estar 20 años trabajando con mis manos en este lugar. Hice mi pequeña casa. Antes había arreglado una vivienda de fines del siglo XIX que estaba destruida. Después hice la casa de mi hijo mayor, la de mi hija Maite, la de mi hijo Hernán, y después la que fue mi segunda esposa, Julieta Estela Luro Pueyrredón, HELP. Las iniciales conforman la expresión HELP, ayuda. Julieta Estela Luro Pueyrredón, la mamá de Patricia Bullrich. Bueno, un día, en esos años de soledad, en donde nunca había tratado a ninguna mujer porque no estaba en condiciones de tener relaciones responsables con ninguna de ellas, tengo 2 sueños en el año 84 que me indicaban que en el año 85 iba a conocer a la piedra preciosa. No sabía de qué se trataba, pero el 1 de enero, sentado en la casa de un amigo muy querido, un hermano del alma, Blas Castaña, gran artista, allí estaba sentada Julieta, muy triste. Acababa de perder a su hija mayor, Julietita, que estaba casada con un guerrillero, y en un accidente en la salida de una ruta cercana a París, la atropella un camión y ella muere en el acto. Y bueno, Julieta había ido a buscar su cuerpo, y una periodista, que amigo Blas Castaña, y su mujer Dina Kuznir, Claudia Rodríguez, un poco menor que yo, le invita a Julieta a pasar ese 1 de año en la casa de Blas viendo su tristeza.
Julieta era 14 años mayor. Y bueno, apenas la vi, quedé enamorado de esa mujer. Me di cuenta que ella era la piedra preciosa. Y Julieta era una mujer con una enorme experiencia a nivel existencial, enorme, enorme. Y no sé cómo hizo para soportar mi inocencia. Me había casado virgen con la primera mujer que había conocido. Había terminado con delirio místico porque no podía soportar la solicitud de divorcio. Nunca puse abogado para defenderme. Hablé con el juez a cargo de la demanda. Me felicitó por la actitud y me dijo que simplemente iba a tratar de ayudarme en lo que estuviera a su cargo. Y eso fue que la denuncia durara 4 años. Por supuesto, terminé siendo responsable. La separación de bienes se hizo sin necesidad de intervención de abogado, porque no le discutí a mi esposa ni un céntimo de lo que ella solicitaba. Así que, bueno, quedé en paz con ella. Ella, sin embargo, tardó 15 años en venir a visitarme a este terruño. Cuando ya advirtió 15 años después que mi vida, acompañado de Julieta, ya estaba a salvo y que ya había dado testimonios de no solo trabajar con mis manos, sino que en los últimos 5 años la abuela de Julieta, Stella Livingstone, la bisabuela de Patricia Bullrich, se había ocupado de inspirarme para que comenzara a ver los testimonios de esos años de soledad en que había vivido, del tránsito por la locura que había pasado. Y bueno, así fue que escribo un libro de 220 páginas que está publicado en la web, que se llama La Viga de Cruz. Escribo otro que daba cuenta de esos contextos, que se llama El Eremita, también publicado en la web. Y después escribo otro que se llama Eidos Aidego, que refiere de pariente, parentesco. Eso es lo que significa en vasco Aidego, nada que ver con el sentido de la voz eidos, que en tiempos de Homero significaba pariente, en tiempos de Pericles significaba parecido, y en tiempos que siguieron a Pericles ya significaba idea. Pariente licuado a nivel de idea. Eso es lo que es el eidos. Bueno, y después escribo un último libro que se llama La trascendencia de las inmanencias. En realidad las cosas que trascienden tienen que ver con la existencia, no con lo inmanente, con los campos vivenciales. Pero como me había tocado cargar campos vivenciales, no experienciales, no campos traducibles como relato a las personas normales, bueno, escribo esa última obra que se llama La trascendencia de las inmanencias. Esas 4 obras dan testimonios de cómo se fue armonizando mi vida de la mano de Stella Livingstone, la abuela de Julieta Stella Luro Puredón y la bisabuela de Patricia Bullrich. A ella le debo todo. Bueno, y después empecé a editar todo lo que ya tenía en los campos de la justicia. Los primeros terminaron conformando 24 tomos de los expedientes del Valle de Santiago. Así llamaban los pilotos de Garay cuando vinieron a hacer las primeras demarcaciones de las suertes de estancias en 1601, que comenzaron en lo que era el punto de encuentro de los arroyos Pinazo Burgueño, al sur de Maquinista Sabio.
Bueno, esos 24 tomos hablan de todos esos desarrollos alrededor de lo presentado, alrededor de estas dos cuencas, incluyendo los testimonios del hidrólogo Daniel Berger, el estudio de hidrología de la cuenca. Así que he tenido la suerte, viviendo con Julieta, 14 años mayor, de poder subir a la web, editar en forma muy prolija, incluso imprimir todos estos tomos. Yo los llegué a imprimir y encuadernar con mi pequeña impresora y con mis oficios de impresor que tenía de toda la vida. Pero después me di cuenta que todos los que me pedían esos libros me obligaban a hacer tanto trabajo manual que decidí subirlos a la web. Bueno, se fue Julieta de mi vida cuando yo ya tenía 62 años. Ella ya había cumplido los 75 y estaba muy mayor para seguir haciendo el amor. Y me dice que con mucho amor, que me buscara una más joven. Y bueno, pasaron 6 meses, yo no salía a buscar ninguna mujer a ningún lado, solo acá en el campito. Y un día aparece una criatura que lloraba todo el día, paraguaya. Y había trabajado reemplazando a otra chica paraguaya en casa de mis padres una semana o 15 días. Y después, viendo que era una persona muy trabajadora, mi hijo mayor la contrata para trabajar aquí en la casa que yo le había hecho a él acá, en este terruño. Bueno, la conozco desde el primer día llorando, y al tercer día de que no parara de llorar, nunca la toqué, la mamá, que acababa de fallecer un 28 de diciembre del 2003, el Día de los Santos Inocentes, Alflora Montiel Vivero, se mete en mi cuerpo como quien se pone un guante en la mano. No sé si ustedes recuerdan aquella película, hay una chica en mi cuerpo con Steve Martin, muy graciosa, y otra no tan graciosa, Ghost, La sombra del amor, con Patrick Swayze. Bueno, a mí me tocó vivir eso, pero no en forma de película, sino en campos vivenciales que no eran traducibles como relato. Pero desde el primer día, Alflora se dedicó no a hablar de mis campos existenciales, sino del tema de las aguas. Desde el primer día me empezó a mostrar los errores de la mecánica de fluidos, eso que en 1986 Sir James Lighthill había confesado a todo el planeta y nadie le había prestado atención. Desde fines de febrero del 2004 hasta la fecha, 21 años, trabajando en los errores de la mecánica de fluidos. La cantidad de videos subidos a la web, más de 160 videos sobre estos temas, después hay temas personales que superan los 255 videos. La cantidad de videos hablando de estos temas subidos a YouTube no son de imaginar. Pero Alflora, cuando había cumplido ya 14 años siendo fiel a esos sueños que empezaban a las 5 menos cuarto de la mañana y a veces terminaban a las 8 de la mañana, me dice, la única vez que me habló, me dice: Francisco, quiero que seas mi esposo. Así que hoy estoy casado con una difunta. Y todo lo que es el tema de serrucharle la tapa de la tumba a Isaac Newton, el mérito de Alflora Montiel Vivero, una mujer que nunca conoció las letras, ni el agua potable, ni la luz eléctrica, ni siquiera había conocido a sus padres porque le habían entregado un matrimonio mayor que no podía tener hijos. Bueno, de esa pobreza extrema viene el capital de gracias que asiste mi vida. Por eso aquel recuerdo de la Biblia que dice:
que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el paraíso. Bueno, la suerte que tiene Milei con sus ajustes, consolidando pobres en toda la Argentina y sin embargo siendo aceptados en casi un 50% por esa población, responde a los ancestros de esas familias pobres que saben el favor que les está haciendo Milei a esas familias, porque saben que ser rico en esta vida no conforma ningún beneficio cuando llegamos a la otra. Así que Milei hoy y sus asistentes, los que conforman el triángulo de hierros, no de hierro, de hierros con Y, su hermana Karina y Santiago, el que fue despreciado por Durán Barba y cargó ese desprecio para desparramar los venenos que hoy desparrama. Bueno, ellos ignoran por completo que las famosas fuerzas del cielo no son los ajustes de la economía, sino que son los que conforman el valor de la pobreza en el alma de todos los que son pobres. Y eso inspirado por los ancestros, que saben del valor de la pobreza. Pero la historia de este programa económico me recuerda mucho, y esto va para Sturzenegger, la visita que hizo el Lehendakari Ardanza, el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, en 1990. Visitó la Argentina y allí confesó su conformidad con la situación económica del País Vasco, porque reconocía que las diferencias entre los funcionarios del Estado que menos ganaban y los que más ganaban no era mayor a 5 veces. Hoy nosotros en Argentina tenemos juezas, jovencitas, que liberan a los 2 chicos que mataron a la criatura, a Kim. En 10 minutos los ponen libres, y esa fiscal gana 23 veces, no 5 veces como decía Lanza, 23 veces lo que gana un jubilado. Yo hice 36 años de aportes a la caja de jubilaciones y recién me jubilé con 75 años porque no le quería sacar al Estado nada porque yo no lo necesitaba. Y sin embargo hoy estoy cobrando una jubilación de 400.000 pesos, pero la mínima sin el bono es de 300.000 pesos. Bueno, esta fiscal gana 23 veces más y es más burra que este que está hablando. La otra fiscal, esta que sacó a los 70 que puso Bullrich presos en las manifestaciones en Congreso de hace un par de días, esa también es una mujer jovencita que también gana 23 veces lo que gana un jubilado. Entonces, la propuesta, tanto para Milei, como para Karina, como para Santiago, que son los que conforman el triángulo de hierro que lleva la economía adelante, es pedirle al mucho más honesto, inteligente, súper preparado Federico Sturzenegger, que la próxima medida que disponga el presidente sea bajar los sueldos del Estado a un nivel, no que no superen 5 veces, que no superen 10 veces. De manera que un diputado o un senador que está en sueldos de 7, 8 millones de pesos, no gana más de 3 millones. Como todo eso no se puede hacer por un
por elecciones, por más que sean legislaciones específicamente apuntadas a eso. La propuesta es conformar un inventario de tareas para desarrollar en una Asamblea General Legislativa. Que primero de todo no estudie el ajuste de estos valores de los funcionarios públicos de 10 veces. No, que primero estudie los errores de la ciencia. Un año dedicados a estudiar los errores de la ciencia. Todo trabajo hecho ad honorem, por los que quieran participar. Pueden participar los cientos de investigadores que hay en el Instituto Nacional del Agua, o los 30.000 que hay en el CONICET, o cualquier particular que tenga ganas de desarrollar un escrito de 15 páginas, 30.000 caracteres, o un video de 8 minutos. Y al cabo de un año van a ser elegidos los mejores 100 trabajos. Esos 100 trabajos van a dar lugar a 3 cuatrimestres para describir los errores de los gobiernos, de las legislaturas y de la justicia. Y entonces de ahí sí va a salir el soporte de una asamblea constitucional que la van a desarrollar 50 de esos 100 elegidos, que sí van a pasar a ganar lo que gana un asesor legislativo, y entre ellos desarrollaron una asamblea que podrá poner las cuentas del Estado en orden sin necesidad de que Conan tenga que ladrar, de que Caputo tenga que amenazar a la Biblia, a la Constitución que llevaba Manes en su mano. Nada, ningún escándalo, no va a haber necesidad de gritar. Todos van a poder atender en esa Asamblea General Constituyente estos trabajos. Y la suerte de esta propuesta, en realidad, vino inspirada mucho antes de estos últimos acontecimientos de la lluvia de La Plata, de la lluvia de Bahía Blanca. Hace 1 año y medio tuve un sueño, vuelvo a repetir, vivo nada más que de los sueños, un sueño que duró toda la noche y que me indicaba que en el año 2085 iba a haber un apocalipsis. Ese apocalipsis, que ya los mayas lo habían anunciado hace 3.000 años, para el 21 de junio de este año 2005, y que Newton lo había informado para comienzos del 2060, y que en el caso de Alflora me lo indicaba para el 2065, y que Ludovica Esquirru lo había anunciado para fin de siglo, y también anunciado que 800 millones de personas iban a estar viviendo en la Argentina. Eso me movió a considerar que si tenía 4 fuentes que hablaban en términos apocalípticos, valía la pena preparar un territorio de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, en donde casi el 40% viven amontonados en el AMBA y en la Cava, para empezar a mirar los temas del agua, que tiene las 3 cuencas del AMBA muertas. El Matanzas se murió en abril de 1786 y todavía no saca el 2% de sus caudales ordinarios estuarios. Tampoco el Luján, tampoco el Reconquista, ninguno de ellos saca el 3 o 4% de sus caudales ordinarios estuarios. Entonces consideré que desarrollar esta propuesta de la Asamblea General Constituyente tenía sentido. En este año y medio, los últimos acontecimientos fueron dando lugar a que todas estas propuestas se fueran enriqueciendo. Pero vuelvo a repetir, la importancia
de que estos temas sean tratados a nivel de toda la población, sin necesidad de tener títulos académicos, sin necesidad de valorar las presentaciones por los títulos, sino por los contenidos. Y al final de un año, ser elegidos los mejores 100 trabajos. Y eso sí, dar lugar a los 3 cuatrimestres para definir los errores de la ciencia, de los gobiernos, de las legislaturas y de la justicia. Uno de los temas claves que el otro día se debatían cuando el neurocirujano reclamaba a Milei por los 40% de vacantes que hay en la justicia. El Poder Ejecutivo está en condiciones de frenar los presupuestos de la justicia, pero no de modificar los salarios de los jueces. Entonces, la forma de mantener altos los salarios de los jueces y los fiscales es no llenando las vacantes que se van generando en la justicia. En cambio, si aparece la suerte de que se puedan modificar los jueces, los valores de los salarios de todos los funcionarios del Estado, incluidos los jueces, para que no sean mayores de 10 veces los valores mínimos, en este caso de los jubilados, ahí con eso solo se va a alcanzar a llenar ese 40% de vacantes que hay en la justicia. Así que miren los beneficios que trae habilitar el desarrollo de esta Asamblea General Constituyente. Bueno, yo espero que tanto Sturzenegger, que es al que propongo para mirar estos temas, como a Federico Pinedo, que es el que propongo para presidir esa Asamblea General Constituyente, porque es un hombre que maneja el silencio y el equilibrio como nadie. Nunca he conocido un hombre más bueno que ese. Imagino que es un hombre que goza de la confianza de todos y fue compañero de colegio de toda la vida, primario y secundario, de Patricia Bullrich. Así que ha estado 2 veces aquí en mi casa y realmente admiro la calidad humana de Federico Pinedo. Él va a ser capaz de llevar adelante con mucha tranquilidad y con mucha veracidad las calificaciones para elegir a esos 100 candidatos iniciales. Bueno, yo estimo que con esto ya es suficiente. Muchas gracias. Voy a hacer un añadido a estos testimonios para que aquel que quiera juntar información tenga dónde obtenerla. Sobre los campos vivenciales hay una página que es http://www.amoralhuerto.com.ar, todo seguido, todo minúscula. Es muy importante que pongan el inicio, http, los 2 puntos, las 2 barras inclinadas y las 3 W, porque por algún motivo es difícil rescatar estos testimonios si no está completo la solicitud de estos vínculos. La segunda página que organicé es alestuariodelplata.com.ar. La tercera es delrioluján.com.ar, todo minúscula. La cuarta es lineaderribera.com.ar. La quinta es humedal.com.ar, todo minúscula. Después viene una que tiene que ver con este terruño y testimonios con encuentros de personas muy ricas, que se llama paisajeprotegido.com.ar.
Y después hay una última que tiene que ver con mis ancestros, que se llama amorortu.com.ar, con 3 R's. Pero vuelvo a reiterar, es muy importante que pongan y que insistan. Si la página no les abre porque dice que hay una falla, insistan y siempre verifiquen que esté correctamente el cabezal de la solicitud. http: 2 barras inclinadas y las 3 w. Porque si no, sin duda que van a tener dificultades en acceder a estas fuentes. Que superan los 2.500 hipertextos, más de 60.000 horas de trabajo, incluyendo las horas de los sueños, más de 45.000 páginas subidas a la web, de las cuales, reitero, 18.000 están en justicia. Así que, trabajo. No necesitan comprar libros, no necesitan buscar en los archivos de Sir James Lighthill o de Prigogine cuáles pudieran ser esas faltas, errores de Newton. No tienen que preguntarle al Instituto Nacional del Agua nada. Al contrario, una de las propuestas es que para ayudar a paliar las inundaciones de Bahía Blanca, de todo eso, que el dinero no lo ponga el Fondo Monetario Internacional, ni el BID, ni la CAF, no, que lo pongan los investigadores, porque son ellos los responsables de los horrores de criterio. El río Napostá, en Bahía Blanca, el otro día regaló fluencia de 500 metros cúbicos por segundo. El arroyo Maldonado, que se hizo después de las lluvias del 33 en 1944, solo tenía cabida para 200 metros cúbicos. Y cuando el arroyo Maldonado se mete en los túneles cerrados, ahí solo tiene capacidad para 40 metros cúbicos por segundo. 12 veces y media menos que lo que llovió. ¿Y cómo puede ser que un burro tenga que dar testimonio de esos errores de la ciencia? La Universidad Nacional de La Plata, que tiene investigadores que son una maravilla, el CONICET, la propia Universidad de Buenos Aires. A mí me vino a visitar en diciembre del 2010 el decano de los asesores del titular del Instituto Nacional del Agua, el doctor Lopardo. Yo había presentado en el Congreso Internacional de Ingeniería celebrado en la Argentina el 17, 18 y 19 de octubre del 2010, 5 trabajos. Y el encargado de recibir esos trabajos me felicitó, pero me dijo que eran demasiados y no los podía resumir en 2. Bueno, pasaron 3 meses y en el mes de agosto presento esos 2 trabajos. Me volvió a felicitar, pero me pide si no podía bajar un poco los decibeles, porque iban a ser un escándalo para los ingenieros de 26 países que venían a participar del congreso. Y cuando me dispuse a bajar los decibeles me di cuenta que Alflora no quería que los decibeles bajaran, sino que subieran. Así que le escribí una carta agradeciéndole todos los halagos, pero diciéndole que no quería arruinar su congreso y que no iba a participar del mismo. Así que bueno, una semana antes del congreso, 10 de octubre, me llama la secretaria privada y me dice que mande esos 2 trabajos así como estaban. Me dan los diplomas firmados por Conrado Bauer y todos los popes de la hidráulica, pero fueron los únicos trabajos que no se publicaron.
El día del cierre del Congreso, la conferencia estaba a cargo del titular de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, pero a último momento se decide no dar esa conferencia y a cambio la da el titular de la CUMAR. Hugo, bueno, ya me voy a acordar el nombre, un hombre que es un encanto, muy honesto, que carga los mismos errores que todo el mundo, pero muy honesto, con el cual he llegado a tener una relación muy linda, de muchos años, incluida un congreso que organizó la mujer el accionista principal de Bunge-Bons. Esa señora, la titular de la Fundación Ciudad, había organizado un congreso en la Colegio Argentino de Ingenieros, en donde participaron no menos de 200 investigadores. Allí estaba Franz Dres-Gross, el representante del Banco Mundial en la Argentina, estaba Rodolfo Aradas, titular de la Harvard en Argentina, y frente a todos esos personajes, Aradas confiesa que los trabajos que habían hecho las tres grandes consultoras lideradas por Harvard para presentar los informes de las inundaciones, los riesgos de inundación en la ciudad de Buenos Aires, nunca habían sido presentados. Macri, Ibarra y Tellerman se habían ocupado de ocultar esos informes, los informes de más calidad, ocultados por tres sucesivos titulares de la ciudad de Buenos Aires. O sea, y eso lo confirmó otro funcionario más, creo que del nombre Ortiz, de la ciudad de Buenos Aires, de la Cava. Así que el ocultamiento hoy es la materia prima de todos estos temas. Bueno, así que antecedentes de ocultamientos, ya no de un presidente, sino de tres: Aníbal Ibarra, Tellerman y Macri, de los mapas de riesgo de inundación de la ciudad de Buenos Aires, presentados en público, en una asamblea donde estaban los 200 ingenieros más capacitados en el tema de agua de la Argentina, incluido Jorge Salaverte, que fue el que levantó las defensas a 5 metros de las riberas del Riachuelo, y muy buena persona, un vasco francés, excelente persona, pero que carga los errores como buen discípulo de Newton, como todos los demás ingenieros. Bueno, la historia de los errores que han generado los Institutos Nacional del Agua. El Instituto Nacional del Agua llegó a tener 732 investigadores. La CUMAR llegó a tener un presupuesto en el 2012 que era 80% mayor que el presupuesto del Poder Judicial de la Nación. 7.200 millones contra 4.088. Por supuesto, el año pasado ya Milei se ocupó de recortarles el 50%, y espero que ahora le recorten el otro 45%, que le dejen solo un 5% para que el directorio se ocupe de hacer la limpieza total, porque si en 239 años no ha logrado que el Matanza saque más del 1, el 2 o el 3% de su caudal, de sus flujos ordinarios al estuario, después que hace el río, está más muerto que Tutankamón. Es un río que tendría que sacar no menos de 50 metros cúbicos por segundo de caudales ordinarios, y según los informes de Barça, saca entre 1, 2 y 3 metros cúbicos por segundo. Eso no es un río, eso es un cadáver en donde se envenena. Las muertes silenciosas que genera hoy el río Matanzas superan a las ofrendadas en la guerra de la independencia, superan las 300.000 muertes. Como son muertes silenciosas, nadie habla de nada. Mucho menos
Kicillof, que él quiere hacer la justicia social, no sé cómo, pero no buscando de corregir errores de la ciencia. Si le pregunta a su mujer Soledad Kereiak, que es una maravilla de persona, si algo tiene de bueno Kereiak, Kicillof es su mujer. Bueno, que le pregunten a Soledad si es visible o sería visible en una asamblea constituyente, general constituyente, mirar por los errores de la ciencia, para que de esa forma los 400.000 millones de dólares que la reina, la faraona cleptócrata, la chica pobre de Tolosa, hace unos meses confesó que era lo que ella sabía, que se había robado las fuerzas políticas de la Argentina, 400.000 millones de dólares. Que Kicillof averigüe, o Kicillof o Milei averigüe cómo el procurador de Macri, Sarabia Frías, no hizo ningún reclamo en la Corte de los Estados Unidos por el juicio civil que inició la familia Ashkenazi, que había recibido de regalo el 25% de las acciones de YPF. Solo tenía que poner el cuerpo y de regalo con los dividendos iba pagando las acciones. Conocí a la familia Ashkenazi en la década del 70, cuando fabricaban duraznos en almíbar. Uno de los hijos, que vive en el Cábana, estuvo acá en mi casa hace unos años. Un encanto de persona. Pero no imagino cómo el padre, que acaba de fallecer hace unos meses, y que ahora ya está enterado arriba, no les pasan mensajes a los hijos. Que esos 16.000 millones de dólares que va a tener que pagar la Argentina por ese regalo que el pingüino le hizo a Ashkenazi, va a significar un karma para su descendencia de siglos, no de años. Así que a través de los campos vivenciales, de la locura, de lo que sea, que Ashkenazi, que debería tener unos 95 años, le informe a sus hijos, a Sebastián y a los demás, que eso es un horror, que esa viveza criolla de la chica pobre de Tolosa y de su marido, el pingüino de Tierra del Fuego, son locuras que lo único que hace es sumar a la cultura de este país, que por supuesto no lo va a arreglar ningún Conan, ninguna Karina, ni ningún Santiago Caputo. Eso lleva siglos corregir problemas culturales de siglos. Confesiones de lo que es la Argentina, de siglos. Ya el propio Darwin confesaba hace 190 años que los jueces se compraban por monedas. O sea, hace 190 años ya la justicia era de una desvergüenza tan grande que un hombre como Darwin, que no tenía nada que ver con nuestro país, ya hacía confesión de la desvergüenza de nuestra justicia. Por eso, a pesar del aprecio que le tengo a Rosati y a Sturzenegger y a Rosenkrantz, me parecen dos maravillas de personas, es natural que ellos no puedan cambiar una cultura ni bajar los sueldos de las fiscales estas que nombran los políticos a dedo, y que, bueno, al menos que ayuden a que esa Asamblea General Constituyente valide que los sueldos de todos los funcionarios de gobierno, legisladores y justicia no puedan superar el 10% de los valores mínimos de un jubilado. Entonces, los jubilados van a seguir viviendo pobres, pero van a estar felices de ver que alguien descubre el valor que tiene la pobreza. Y entonces puede ser que esa cultura que tenemos los pampeanos
se resuelva en alguna pequeña medida. Bueno, yo espero no haber abusado de la paciencia de los que miran estos relatos, pero vuelvo a insistir, no hay nada comparable al valor de la pobreza. Así que si alguien tiene un amigo o un pariente pobre, que sea muy cuidadoso en la forma que da la ayuda a esa persona, porque le está ofendiendo si no lo hace con una discreción incomparable. No hay nada más valioso que la pobreza. Muchas gracias. Y perdón, no tengo dientes, porque quiero de esta forma, es el único testimonio que tengo para mostrarle al Flora Montiel Vivero lo que valora su pobreza, mostrando que perfectamente podría haber ido a un dentista a colocarme un paladar con dientes postizos, sin necesidad de pedir implantes. Recuerdo mucho una anécdota del fiscal Selagoski, el fiscal de la provincia, que se hizo gestionar 17 implantes por el Instituto de la provincia que se ocupa de la salud provincial. Y le dieron $26.000 para pagar esos implantes. La mitad de ese dinero se lo quedó él, la otra mitad fue para los 2 dentistas que habían hecho todos los presupuestos. O sea, un fiscal de la República jugando con su dentadura. Yo no estoy jugando con mi dentadura, la pongo para mostrar el valor de la pobreza. Muchísimas gracias, querida Flora. Espero pronto encontrarme contigo. No veo el momento de partir.